A continuación se da uso de la herramienta digital para diseño de circuitos electrónicos ICIEDA. La idea es crear circuitos de propósito general para la electrónica análoga en baja frecuencia. Primero se dirige a la página icieda.com y se registra o inicia sesión. Si se desea guardar los circuitos, se puede registrar o posteriormente iniciar sesión, y si no, se puede editar el circuito, descargar o guardar como imagen como se desee, pero no tendrá opción de volverlo a editar. Entonces, en este caso, si se desea registrar, entonces se puede hacer con una cuenta de Google, si tiene una de ellas, o digitando el usuario, la contraseña, el email y la ocupación. En este caso ya tengo una cuenta, entonces vamos a iniciar sesión. Una vez se haya iniciado sesión, entonces nos vamos para el espacio de diseñador en este lugar o en esta parte en ICIEDA Designer, y allí vamos a poder empezar a crear un nuevo esquemático, en este caso, que es el que nos incumbe. Entonces, en archivo, nuevo esquemático. En este caso, entonces se procede a guardar el circuito como, por ejemplo, circuito 1, y se le da a guardar. Acá a la izquierda entonces aparece la carpeta de circuito 1. Ahora vamos a empezar a ir conociendo las herramientas a través de la incorporación de algunos circuitos básicos, por ejemplo, de un amplificador con transistores BJT. Con la ruedita del mouse se puede hacer zoom en donde esté apuntando el cursor, es decir, si estamos apuntando en la parte inferior, él va a hacer zoom en la parte inferior, y si el mouse está apuntando en la parte superior, pues hace zoom ahí. Y con el clic derecho podemos arrastrarnos a través del circuito. Lo primero entonces es empezar a seleccionar los elementos que se necesitan. Para este caso se utilizarán resistencias, capacitores, transistores BJT y una fuente AC. En este punto en donde dice ELIB encontramos componentes de búsqueda rápida que son los más frecuentes, como resistencias, capacitores, potenciómetros, algunas bobinas, borneras de conexión, diodos y transistores MOSFET, reguladores integrados y transistores BJT. En este caso aparece un transistor PNP, pero si se le da en la flechita podemos obtener otras referencias, como por ejemplo el 3904, que es el complementario del 3906 PNPN. Entonces vamos a elegir y se colocan sobre la hoja. Con escape dejamos de colocar el transistor y se le puede eliminar, por ejemplo, el nombre del 3904 en este caso. Seleccionando el componente, aquí a la derecha aparecerá entonces unas opciones para el componente que se seleccionó. En este caso no queremos que aparezca el nombre, y se puede también cambiar el prefijo, que le llaman así en este caso, por ejemplo de Q1. Se quita lo mismo el nombre para Q2 y ahora se sacan algunas resistencias. En este caso vamos a sacar unas de simbología europea. Bien, y con el escape se elimina la ubicación de la resistencia. Cada una de ellas se le puede cambiar el nombre, en este caso el prefijo, por ejemplo, a una resistencia de fuente RS, o por ejemplo resistencia de colector 1, y tanto el valor como el nombre se le pueden modificar según como se desee. Entonces ahora vamos a proceder con los capacitores. Escape, y la fuente AC no está dentro de los componentes de acceso rápido, pero entonces por medio del botón de Library se pueden buscar. En este caso se buscaría como fuente, Enter, y
la que yo uso es esta. Aquí a la derecha le aparece el símbolo de cada una. Si nosotros vamos cambiando, uno puede elegir según el gusto del diseñador y le damos en ubicar y se coloca la fuente. Escape. Ahora seguimos con los de tierra. Igualmente, al darle en la flechita hay diferentes opciones según el que se use o el que se desee y se coloca para cada una de las partes. Escape. Ahora, estas herramientas en el costado derecho son herramientas de acceso rápido para el diseñador. Entonces está, por ejemplo, las fuentes de alimentación, eh, las puntas de prueba si se quiere simular. Está también la conexión, entre otros. Está también acá tierra, etiquetas. Para la conexión se puede hacer dando clic en esta herramienta o con la tecla W. Con la tecla W sale esta cruz punteada roja y con ella podemos empezar a conectar. Listo. Ahora se va a utilizar unos puntos de conexión también llamados como bar, en el cual también pueden ser fuentes de alimentación predeterminados como VCC o como más 5. Yo utilizo este que es un circulito. Con R, con la tecla R se puede rotar el elemento. Entonces vamos a poner uno acá y otro acá. Escape. A este se le llamará la fuente que sería VCC. Se mueve otra vez cerquita. Y a este se le llamará V sub 0. Otra vez W para conectar. Y listo. En mi caso no, yo utilizo los circuitos sin la palabra GND. Ya se asume la simbología. Esta fuente se le va a cambiar el nombre a BS y voy a eliminar que se vea el nombre. Exacto. Los capacitores también les voy a eliminar que se vea el nombre o en este caso su valor y voy a modificar su ubicación del prefijo. Listo. Teniendo clic sostenido se puede seleccionar todo el circuito y dando clic en alguno de los componentes se puede mover el mismo. Ahora vamos a crear uno para la temática de los amplificadores operacionales. Para ello entonces vamos a hacer por ejemplo, un filtro activo. Primero vamos a guardar. Acá dice guardado correctamente. El amplificador operacional no está tampoco dentro de esta librería de acceso rápido, entonces vamos a buscar acá como OP-Amp. Y estando en la clase de las contribuciones que hacen diferentes usuarios de ICIEDA, entonces vamos a buscar la simbología. De nuevo, uno puede explorar cada uno de los símbolos y ver el que más se adecua al propósito. En este caso yo utilizo dos. Uno es este, que es cuando no se necesita especificar los voltajes de polarización del amplificador operacional. En este caso le damos a ubicar y acá escape. Y si se requiere utilizar uno donde especifique los voltajes de polarización, utilizo este, escape. A veces cuando se está realizando circuitos de propósito general no hace falta que se muestren los pines, ya que no estamos utilizando una referencia específica de un amplificador operacional, sino su simbología. Entonces, dando clic en el componente, aquí a la derecha podemos dar editar símbolo y en donde dice mostrar número, vamos a decirle que no. Y de esta manera ya se elimina. Igualmente para este, pero esto lo voy a eliminar de momento porque voy a trabajar es con este.
El prefijo y el nombre también se le pueden ocultar o se puede cambiar dependiendo como quiera y se puede modificar a conveniencia. Entonces ahora vamos a crear un circuito básico de filtros activos. Listo. Ahora otra vez con la tecla W o con la opción acá de Wire, iniciamos las conexiones. Y listo. Ya quedaría esta topología de un filtro activo. Ahora, para finalizar, se va a realizar un regulador de voltaje DC. Algunos de estos reguladores están dentro de los componentes de acceso rápido, como por ejemplo la familia de los 78XX y la de los 79. Algunos variables como es el 317 y el 337. Entonces vamos a hacer uno con un 78XX. En este caso deseo que solo muestre el 78 y los dos últimos dígitos queden en incógnita, y vamos a realizar la respectiva conexión. Bien, acá requiero de un transistor PNP, pero igual recuerde que aunque acá haya un NPN, dándole en la flechita podemos ver la otra referencia, que en este caso es PNP. Con R se rota y con X se le puede dar la opción de espejo para rotar la vista del componente, en este caso de esta manera, y con Y se rota pero de manera vertical, con X de manera horizontal y con Y de manera vertical. Listo. Por último, se colocan las conexiones, los puntos de conexión. Ahora voy a eliminar el texto que no quiero en el nombre del componente y listo. Lo puedo mover a gusto. Ya para finalizar, dependiendo de cómo se quiera, se puede dejar de esta manera, pero ya en cuanto al diseño se le puede, por ejemplo, quitar la rejilla de fondo, que quede un fondo blanco, y se puede dejar el circuito de manera blanco y negro, o también se puede dejar al revés, no depende de cómo se desee. Se guarda y acá en proyectos entonces aparece, esta se llama la hoja 1, acá uno le puede, donde le doble clic, le puede cambiar circuitos base, por ejemplo, y volvemos a guardar. Ahora para convertirlo en imagen hice una opción de exportar como PNG o como archivo SVG, pero algunas de estas bajan un poco la calidad al momento de hacerle zoom al circuito. Entonces lo que yo hago es primero este borde lo selecciono y lo elimino con suprimir, ya que pues para el propósito que se desea no es útil, y se mueven los circuitos más o menos para el origen. Y entonces con estas flechitas oculto el menú de la izquierda, el menú de la derecha y de la izquierda, y en la parte de ver se puede también ocultar las herramientas de diseño con el fin de hacer zoom lo máximo posible. Por ejemplo, este lo puedo bajar y eso lo coloco de esta manera que ocupe toda la pantalla, y ya con un pantallazo tomo un pantallazo y
lo edito ya en alguna herramienta de Office o en Paint para el propósito ya que se desea para convertirlo en una imagen.